la honra, el poder y la alabanza. Estamos, Señor, agradecidos contigo por tu bendición, cuidado y asistencia. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad. Padre, asístenos por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Padre, que tu bondad se haga manifiesta eh, en nuestras vidas, que la imagen de Cristo pueda ser perfeccionada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro crecimiento, en nuestro peregrinaje. Sabemos y entendemos, Señor, que el conocimiento más elevado es conocerte a ti, revelado en tu palabra. Así que queremos sumergirnos en ese conocimiento, Padre, para crecer en sabiduría, para crecer en verdad. Ayuda a cada uno de mis hermanos y permítenos seguir adelante, Señor, avanzando firmes, dando testimonio de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, Señor, en tus manos. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis amados hermanos, el día de hoy nos proponemos tres cosas o tres puntos vamos a intentar abordar el día de hoy. El primer punto que vamos a abordar es cómo se nos revela el carácter de Dios en las Escrituras a través de sus nombres. Luego de esto, vamos a hablar acerca de una breve mención o un breve resumen de lo que son los atributos de Dios que vimos ampliamente con el doctor Kisler. Y por último, vamos a mirar la existencia de Dios y cómo se nos presenta. Básicamente vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad. Ese es el bosquejo que vamos a seguir en esta mañana. Por cuestiones de tiempo vamos a generalizar la mayoría de los conocimientos que vamos a compartir y a analizar. Están ampliamente desarrollados en las obras de teología sistemática. Las mejores de ellas han sido recomendadas como lectura de este curso. Hay grandes hombres del Señor que han escrito acerca de este tema con lecturas bastante profundas, con escritos bastante profundos que pueden ilustrar estas verdades esenciales para nuestra fe. Así que básicamente lo que voy a hacer es compartir las ideas que otros ya han compartido antes con nosotros y al mismo tiempo que han sido iluminados por el Espíritu Santo. No pretendo en ningún sentido ser innovador en lo que voy a decir. De hecho, cada vez que hable de la palabra de Dios, va a ser imposible que yo diga algo nuevo, porque si está en las Escrituras, entonces no es nuevo. Así que comencemos entonces en esta mañana hablando acerca del carácter de Dios expresados en sus nombres. Vean cómo lo entendemos o cómo debemos entenderlo. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Como ya lo expresamos anteriormente, en la clase anterior, Dios no puede ser objeto de nuestra observación. Nosotros no podemos definir a Dios. La única forma en que nosotros podemos conocer a Dios es en las formas en las cuales Él se nos ha revelado. Cuando vimos la clase de introducción a la teología hace algunos meses, hablamos de que Dios precisamente se nos ha revelado a través de lo que se conoce como la revelación natural o la revelación general, y lo otro, hablamos acerca de la revelación especial de Dios, que es precisamente el contenido de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros pensamos en la revelación especial, entendemos que es en la revelación especial que nosotros vamos a encontrar con mayor precisión ese conocimiento de Dios. Y una de las formas
cómo ese conocimiento se expresa en las Sagradas Escrituras es precisamente a través de los nombres, a través de la forma como Dios es llamado en la Biblia. Cuando nosotros vemos la forma como los antiguos valoraban la forma de nombrar a alguien, vamos a darnos cuenta de que los nombres, particularmente para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, eran altamente significativos. No se llamaba a una persona sencillamente por razones caprichosas, como hoy podemos ver en nuestros días, cuando yo veo los nombres que algunos padres le ponen a sus hijos, entonces me doy cuenta de que la idea de nombrarlos de esa manera es más un capricho que cualquier cosa que pueda tener un sentido lógico. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Jerwin, Irving, tal. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿y por qué fue eso? Bueno, eso es una mezcla de mi artista favorito con el nombre de mi abuelo y el de un personaje de una película. Y entonces, como los tres me gustaban, los quise combinar para que formaran un nombre. Bueno, cuando vemos la forma en que las personas eran nombradas en las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que los nombres tenían una conexión particular con la persona a la que se nombraba. Y de manera más precisa y más exacta, los nombres que encontramos en la Biblia acerca del ser de Dios nos dan precisamente ese conjunto de cualidades que nos describen de manera amplia el ser de Dios. Por eso alguien dijo que al hablar del carácter, estamos hablando del conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar ante los demás. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos los nombres de Dios, al mismo tiempo estamos viendo y debemos entender cosas que definen esencialmente a Dios. El carácter de Dios es único, pero se nos expresa alguna característica específica de su carácter a través de los distintos nombres que encontramos en la revelación especial. Es decir, que los nombres de Dios, en cierta manera, al mismo tiempo están relacionados con quien Él es. Al principio de la clase pasada, nosotros leímos el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios. Y es el primer nombre que se encuentra en la Biblia o el primer nombre que encontramos acerca del ser de Dios. En nuestras Biblias se traduce lógicamente que Dios, pero la palabra que tenemos en el original es Elohim, Elohim. Este nombre, Elohim, que está allí en Génesis 1:1, entonces nos indica o nos apunta a Dios como el creador de todas las cosas. Pues Él es el principio, pero no un principio inanimado, no estamos hablando de una fuerza impersonal, sino que estamos hablando de manera concreta de un ser perfecto, un ser todopoderoso, al cual se le atribuyen la creación de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de Elohim, también esta es una forma en plural, y esta palabra se usaba para definir a dioses, es decir, a deidades, pero también tiene una forma singular, y esta forma singular es Él. Así que cuando nosotros pensamos entonces en Elohim, estamos viendo y estamos entendiendo a este que es primero que todos en todo sentido, el Señor, un ser fuerte y poderoso, creador de todo cuanto existe.
El segundo término que encontramos, o un segundo término que podemos encontrar en Génesis capítulo 14, versículo 19, Génesis 14, 20, es el término Elión, que se deriva de la palabra hebrea Elá, que significa elevado o Dios como alto. Me da la idea de supremo, de que está por encima de todo. Las discusiones relacionadas con este nombre se dan en el plano lingüístico en torno a las dificultades en cuanto a su traducción, porque nuevamente encontramos una traducción en su forma plural. Sin embargo, así como vemos el ejemplo de Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El punto no es que se esté apuntando a una pluralidad de dioses, sino que la deidad en este sentido se ve como algo, se ve como algo pleno. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Dios es uno. Dios es uno. Así que cuando vemos en la Biblia diciendo que Dios es uno, la palabra que ahí se traduce en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es Elohim. Y aunque es una forma plural, este nombre se utiliza por lo general con un verbo singular cuando se refiere al Dios verdadero. Ahora, entendamos esto. La palabra Elohim, fuera del lenguaje bíblico, apuntaba a una pluralidad de dioses. Sin embargo, cuando vemos el término Elohim en la Biblia, vemos cómo este término se asocia a un Dios que es uno. Cuando se refiere al único Dios verdadero, siempre se usa en referencia a un Dios singular. Es decir, que cuando el término Elohim se refiere al Dios verdadero, está apuntando a la deidad. El segundo término que podemos encontrar en las escrituras referente al ser de Dios es el término Adonai. Adonai. Y cuando vemos este término en la Biblia, vemos cómo nos apunta precisamente a que Dios es el Señor. Cuando vemos las reflexiones acerca de los siervos de Dios en las Escrituras, vamos a encontrar palabras como yo soy un gusano creado de la tierra e inmundo. ¿Cómo yo puedo mencionar el nombre del Señor? Así que este término Adonai se deriva de la palabra hebrea din, que se escribe dun, o de Adán, siendo en ambos casos o apuntando en ambos casos a la idea de juzgar y gobernar. Y por eso este término Adonai nos habla de un poderoso regente, un poderoso señor. A quien están sujetas todas las cosas y ante quien el hombre se relaciona como un siervo. Es decir, que este término Adonai pone una distancia entre aquellos seres que han sido creados con el objetivo de servir a su creador, o en este caso, a su Señor. Lamentablemente, en nuestro idioma, y más aún en nuestra cultura hispana, el término Señor no tiene toda la fuerza que tiene precisamente en el lenguaje hebreo. Yo recuerdo que de niño, o bueno, más bien de adolescente, de hecho, hace poco tiempo, yo estudié en un colegio de monjas españolas.
Y para los españoles, el término señor es un término asociado con la nobleza. Es decir, es un título asociado con la nobleza. Cuando llegamos allí, a las monjas le impresionó muchísimo que al portero se le decía señor Pedro. Es decir, la idea de ellas era cómo a un hombre que funciona como portero se le dice señor. Pero bueno, ya saben ustedes que para nosotros el término señor es más bien un término de respeto. Nosotros nos referimos a las personas adultas con amabilidad y con respeto, diciéndoles señor, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos y aún aquellos que son, aunque sean extraños a nosotros, para nosotros representan una figura de autoridad. Ahora, el punto es que cuando un judío usaba el término Adonai, lo que estaba diciendo era que él era un siervo, un esclavo que precisamente tenía un señor al cual servía de manera incondicional. Por eso, literalmente, decir Adonai es decir que usted es un siervo de este al cual usted se está refiriendo. Esa era la conexión con este nombre. Cuando un judío se refería a Dios como Adonai, precisamente lo que estaba diciendo era que él era el siervo de este regente todopoderoso. En el término, en el Nuevo Testamento, la frase Adonai se traduce en el griego kurios y exactamente apunta a la misma idea. El término kurios estaba relacionado con el emperador romano, era el título, el kurios del emperador romano, que precisamente se regía como el máximo legislador de todo el imperio. Ahora, cuando nosotros hablamos de el Curios o del Adonai en relación con Dios, no estamos hablando de aquel que rige con autoridad sobre los hombres con las limitaciones a este lado de la eternidad, sino que estamos hablando del Señor de todos los tiempos, aquel que está por encima de todo, aquel que es creador de todo, aquel que es antes de todo. Por eso, vean lo importante de entender declaraciones como esta, es que cuando un cristiano en tiempos de el Nuevo Testamento confesaba que Cristo era su Señor, es decir, que Cristo era su Curios, o en hebreo que Cristo era su Adonai, era equivalente a declararle la guerra a la máxima autoridad de potencia conocida en el mundo antiguo. Es decir, declararle guerra al emperador. ¿Por qué? Porque este puesto de Adonai, de Curios, de Señor, solo puede ser ocupado por una persona al mismo tiempo. En el tiempo de Cristo le pertenecía al emperador romano humanamente hablando. Él decía que él era el Señor. Y sobre él y sobre la autoridad del emperador romano no había nadie. Bueno, cuando un cristiano decía, César no es el Señor, Cristo es el Señor, lo que estaba diciéndole literalmente era que Cristo estaba por encima de César y por encima de cualquier autoridad conocida en el mundo y por encima de cualquier cosa en el universo, de cualquier autoridad en el universo, porque precisamente Adonai y Curios apuntaban a la preeminencia de Dios que está por encima de todo. Otro nombre que encontramos en las escrituras es El Shaddai. Y es uno de los nombres que mejor expresa el poder absoluto de Dios en función de su creación. Pues su significado tiene que ver
con ser poderoso en el mayor grado posible. Es decir, que cuando decimos el Shaddai estamos hablando de el Todopoderoso. Esta forma de poder no tiene que ver con una potencia descontrolada, sino un poder que actúa sobre todas las cosas con el fin de cumplir su propósito eterno. El título Shaddai indica entonces plenitud y riqueza de la gracia de Dios. Y a un lector hebreo, el título Shaddai le recordaría que todo don perfecto desciende de lo alto del Dios Altísimo. Ese Dios que nunca descansa en derramar sus misericordias sobre su pueblo, que es poderoso para darle todo lo que le ha prometido. Entonces, cuando pensamos o cuando vemos este título, el Shaddai, en las Escrituras, entonces vemos cómo este nos habla o nos ilustra de manera gráfica otra parte del carácter del ser de Dios. Este siguiente nombre que quiero mencionarles es probablemente el nombre acerca del cual se ha escribido más eh, en toda la historia acerca de los nombres de Dios. Y es considerado precisamente el nombre incomunicable de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, encontramos a Dios diciéndole a Moisés que él era el yo soy. Así se reveló Dios a Moisés en el monte de Sinaí antes de liberar al pueblo de Israel. Y los judíos desarrollaron una especie de superstición acerca de este nombre, de tal forma de que dijeron que este nombre no podía ser pronunciado por persona alguna. En Levítico 24:16 dice, y el que pronunciara el nombre de Yahweh irremediablemente ha de morir. Entonces, cuando un judío leía los pergaminos, cuando llegaba a una parte en la Biblia en la que se encontraba el nombre Yahweh, entonces él lo reemplazaba por Adonai o por Elohim. Este nombre Yahweh, inicialmente en la Biblia, lo vamos a encontrar como un grupo de consonantes al que se le hace referencia en términos técnicos como el tetragramatón, que son YHWH. Y aparece alrededor de 5.500 veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, como dice algún autor, este nombre expresa de manera distintiva la supremacía de Dios. Y aparece como un nombre propio denotando la persona de Dios y solamente a Él. A diferencia de lo que los nombres que hemos mencionado anteriormente, este nombre YHWH se usa en la Biblia y en la literatura solo para referirse al Dios de Israel. Es decir, al Dios revelado en las Escrituras. Y apunta a la fidelidad y a la inmutabilidad de Dios con relación a su pueblo. Pero sobre todo, se presenta como el Señor que cumpliría el pacto celebrado con Abraham, Isaac y Jacob. Así que cuando vemos este nombre, el término hebreo YHWH en las Escrituras,
Y aunque no podemos determinar la precisión lingüística y cómo se comenzó a usar esta fórmula, porque luego de esto se le agregaron a la forma YHWH, se le agregaron las vocales para que el nombre Yahweh sonara Jehová. En hebreo literalmente son cuatro consonantes, perdón, y cuando se le agrega las vocales, entonces comenzó a sonar Jehová. Pero noten que esta es una transliteración castellana. Así que en el español suena Jehová. Y otra expresión ligada a este nombre que amerita mencionarse es el agregado Sebao o Sabao, que se traduce Yahweh Sabao como Jehová de los ejércitos. Probablemente mi pronunciación de esta palabra no es la más óptima, pero hace referencia a Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, la pregunta es ¿a qué ejército se está refiriendo? Bueno, hay por lo menos tres posiciones acerca de a qué ejército se refiere. Una de ellas habla de que es Jehová, el Jehová de los ejércitos de Israel. Otros hablan acerca de que es Jehová de los ejércitos, hablando acerca de las estrellas, los astros y todo lo que está relacionado con ellos. Y otros que es como el consenso más común que apunta la mayoría de los estudiosos, que habla de los ángeles. Entonces, cuando hablamos de Yahweh Sebao, se encuentra a menudo entonces relacionado como el Dios de los ejércitos, hablando de los ejércitos celestiales, es decir, de los ángeles. Pudiéramos decir poco más de esto, pero el punto es que es Jehová de los ejércitos. Y estos son los más relevantes de los que encontramos en el Antiguo Testamento y que se reducen en el Nuevo Testamento precisamente a tres formas solamente de referirse. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento no encontramos esta riqueza en cuanto a los nombres, sino que son principalmente tres. El primero de ellos en el Nuevo Testamento, Teos. Su traducción literal es Dios. Y para nuestro estudio es un equivalente a los nombres hebreos, el, Elohim o Elión. Así que este término se traduce al griego como Teos. Y es la que más se utiliza en todo el texto griego del Nuevo Testamento y se refiere específicamente a la deidad. Cuando se usa el término Teos en la Biblia, en el Nuevo Testamento se refiere al único Dios verdadero. Cuando se usa este término en relación con un Dios que no es verdadero, aparte de que se usa con una D minúscula en el español, normalmente se usa un término plural para referirse a cualquier otro Dios que no es el Dios verdadero. También encontramos un equivalente a Adonai, que ya lo mencioné, y es el término curios. Ese término curios se deriva de curos, que significa poder, y es equivalente a decir que Dios es el Señor poderoso, el poseedor, el amo de todo lo que existe. Otro término que se usa en el Nuevo Testamento en relación a Dios es el término pater. Pater.
Esta expresión se había usado en el Antiguo Testamento para describir la relación de Dios con Israel. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 lo encontramos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece esta expresión para designar la relación primaria entre la primera y segunda persona de la Trinidad y entre la relación entre aquellos que en unidad a Cristo le pertenecen a Dios como hijos. Entonces, como hemos podido notar hasta este momento, los nombres de Dios expresan aspectos del propio carácter que Dios reveló en un momento determinado a su pueblo. Elohim nos describe y recuerda que Dios es nuestro creador y el creador de todo el universo. Adonai siempre se encuentra asociado al poder y al señorío, al igual que la expresión Curios en el Nuevo Testamento. El Shaddai nos hace tener presente que nuestro Dios es todopoderoso, que es fiel y que sujeta bajo sus manos a todos los hombres y a todos los poderes de la naturaleza. Y también ver cómo Dios se reveló a Moisés como Yahweh, pensamos entonces en el Dios del pacto. Este nombre Yahweh es el nombre de Dios que está relacionado con el cumplimiento de su pacto, el que guarda sus promesas por toda la eternidad y que cumple siendo fiel por amor a su nombre, el gran yo soy. Otros nombres que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y con menciones más breves son Jehová Jireh, el Señor proveerá, Génesis capítulo 22, versículo 14. Conocido también como YHWH Jireh o Yahweh Jireh. Abraham le llamó el Señor proveerá al sitio donde Dios le proveyó un carnero para que lo sacrificara en el lugar de su hijo Isaac. Jehová Mekadesh significa el Señor santifica. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Jehová Nisi, es decir, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. También se conoce como Yahweh Nisi, el nombre del altar que edificó Moisés después de derrotar a los amalecitas en Refidim. Cuando escuchamos este nombre o cuando pensamos en este nombre, Jehová Nisi, él es mi bandera, debemos recordar ese estandarte que iba delante de los ejércitos en todo momento. Era bastante significativo porque el emblema que iba delante era una representación del poderío del ejército. Así que cuando decimos que Jehová Nisi o él es mi bandera, en sentido propio estamos hablando de que Dios es quien va delante de nosotros. Él es quien pelea por nosotros. Otro término es Jehová Rafa, el Señor sana. O el Señor es mi sanador. También tenemos Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Con toda la asociación a la figura del pastor. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Pues el capítulo 6, versículo 24. También se conoce como Yahweh Shalom, al nombre del altar que Gedeón edificó en Ofra como recordatorio del mensaje de Dios. Jehová Shammah, el Señor está presente o el Señor es mi compañero. Yahweh Shammah es como Dios se reveló a Ezequiel. El nombre de la nueva Jerusalén, el Señor está presente, Yahweh Sama. Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra
justicia. Y así, hermanos, cuando juntamos cada una de estas declaraciones, vemos que cada nombre es un reflejo, una muestra del carácter santo, inmutable, misericordioso del Señor. Y que en la medida en que profundizamos en este entendimiento nos va conduciendo más y más a esa sabiduría que hay insondable del Dios Trino, lo cual nos debe al mismo tiempo llevarnos a rendirnos, a adorarle con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y si vemos con profundidad cómo los títulos en el Antiguo Testamento acerca del ser de Dios nos hablaron de su carácter, no es menos importante que vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo los nombres del Hijo al mismo tiempo también nos apuntan a este carácter revelado del único Dios verdadero. Y hay unos 200 nombres y títulos de Cristo que se encuentran en la Biblia. Y yo solamente voy a mencionar algunos para que usted tenga una idea cómo todo esto suma al entendimiento que como personas limitadas podemos tener acerca del ser de Dios. La Biblia nos dice que Cristo es, en cuanto a su naturaleza, la Biblia nos dice que Cristo es la piedra angular. También nos dice que es el primogénito de toda creación. Nos dice que es la cabeza de la iglesia, que es santo, que es juez, que es rey de reyes y señor de señores, que es la luz del mundo, que es príncipe de paz, que es el unigénito de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es el Verbo, que es el Alfa y el Omega, que es el Emanuel, que es el gran yo soy. Y con respecto a este punto, cuando Cristo se nombró o se adjudicó a sí mismo el título de gran yo soy, los judíos querían apedrearlo por blasfemia, porque cuando él dice yo soy, lo que está diciendo es que él es Dios, el Dios de pacto. Ellos entendían que él estaba declarando ser Dios eterno, inmutable, el Jehová del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también nos dice que Cristo es Señor de todos, Dios verdadero. Esto podemos también encontrar que Él es el autor y consumador de nuestra fe, el pan de vida, el novio de la iglesia, el libertador de sus hijos, de los oprimidos, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección de la vida, el salvador, la vid verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Todas estos nombres y títulos son solamente algunos de los que podemos encontrar en el Nuevo Testamento refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad. Pero también podemos mencionar algunas de las formas como la Biblia se refiere a la tercera persona de la Trinidad, que esto es al Espíritu Santo, y nos revela detalles acerca del carácter del ser de Dios.
El Espíritu Santo es un ser personal, no es una fuerza impersonal como dicen los arrianos. El Espíritu Santo es conocido por muchos nombres y títulos, la mayoría de los cuales denotan alguna función o aspecto de su ministerio. Así que el Espíritu Santo es más conocido en las Escrituras por la función que él debe cumplir. Y veamos entonces algunas de las formas como se nombra. Se habla de él como el autor de las Escrituras, porque precisamente, literalmente, la Biblia fue inspirada, es decir, respirada por Dios mediante el Espíritu Santo. La Biblia se refiere al Espíritu Santo como el consolador, el consejero, el abogado. Y estas tres palabras son traducciones de la palabra griega paracletos. La Biblia también nos habla del Espíritu Santo como aquel que convence de pecado, quien es la garantía, el sello, las arras. Permítanme hacer una acotación con respecto a este término que es probable que no entendamos de manera plena a menos que no lo contextualicemos en su tiempo. Cuando algo debía ser validado de manera fehaciente, se hacía mediante un sello como actualmente podemos probablemente verlo en algunos documentos formales en nuestros días, porque es como si un documento no tenía un sello húmedo, hablando de nuestros días, hablando de nuestros días, si no tiene un sello húmedo, entonces ese documento no es válido, se necesita un sello. Pero en la antigüedad el sello era algo más valioso, era más contundente, de tal forma de que cualquier cosa que llevara el sello del rey o el sello del emperador debía tomarse por algo ciertísimo. Los sellos en aquel tiempo eran más bien sellos de relieve. Se colocaba una especie de tinta sobre la cual se marcaba una impresión. Por eso cualquier cosa que estaba sellada de esta forma, sobre ese documento o sobre esa cosa estaba toda la autoridad del Señor que la sellaba. Y por eso cuando la Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, estamos hablando de un anticipo seguro. Cuando alguien quería negociar acerca de alguna propiedad y en el momento quería cerrar el contrato de manera fidedigna, irrevocable, entonces esta persona daba una especie de adelanto, daba unas arras, y que representaban que el contrato estaba cerrado y que había un compromiso indubitable, inquebrantable a pagar lo que correspondía. La Biblia también nos menciona que el Espíritu Santo es el guía de los creyentes, que es el habitante, es decir, que él habita dentro de los creyentes, que es el intercesor por los creyentes, que es el revelador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el maestro, el testigo. Y entonces, con este breve repaso de lo que encontramos en la Biblia en relación a los nombres y a los títulos de Dios y de manera más específica de cada una de las personas de la Trinidad, vemos, hermanos, qué riqueza hay en las Escrituras acerca de la revelación de Dios y de su carácter. Así que si usted quiere tener materia para estudiar, solamente ver las implicaciones y la profundidad de cada uno de estos títulos y de cada uno de estos nombres le pueden dar a usted un campo de estudio que le ayude a comprender cada día más las riquezas del conocimiento de nuestro gran Señor, del único Dios verdadero, el inmortal, aquel que habita en luz inaccesible, como dijo el apóstol Pablo.
Vamos a hacer una pausa en este momento, de tal forma